Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar En Busca de lo Sagrado número 27, el budismo tibetano, parte 5. Creo que hoy es la última videoconferencia para el budismo tibetano. Sí, muy interesante porque pues, es la parte final y sobre todo tiene que ver cómo cerrar la puerta de la matriz, ¿sí? Es el procedimiento del renacimiento. Este sí es un renacimiento, este sí es un segundo nacimiento. Obviamente tiene que ver con la palingenesia o la alquimia, que es lo mismo. Dice aquí de instrucciones para el oficiante. Dice, puede ocurrir aún, o sea, existe la posibilidad, dice, a causa de la no abundancia de devoción, o sea, la persona no es muy devota todavía, o de la falta de costumbre, que no tenga esos hábitos de estar meditando y haciendo las cosas, dice que sea incapaz de comprender, o sea, todavía que no pueda comprender, se puede también estar sumergido por la ilusión y errar hacia las puertas de las matrices. O sea, estas personas nunca van a poder estar a las puertas de las matrices. O sea, se puede tener estas agraviantes y pues no se arriman a la puerta de la matriz. Ahora, ¿qué es la puerta de la matriz antes de continuar, hermanos? Son 3 Pascuas, 3 puertas, es la manera de comprender la estructura del ser humano, tanto terrenal como celestial. Entonces, cerrar las 3 puertas también tiene un sinónimo primero mental, que quiere decir la iluminación. Comprendo mi estructura, comprendo mi configuración y ya no tengo problemas. O sea, yo ya no tengo preguntas, ya lo veo muy claro, ¿sí? Recuerden que el Bardo Todol, también vale la pena repetirlo, es a través del entendimiento, no es a través de la meditación, ni tampoco de los taras o también de los, ¿cómo se llama?, de los mantras, no, es a través del entendimiento, pero se busca en un medio intermedio, que son los 7 cuerpos, ¿sí? También tiene eso mucha importancia, que nos va a permitir entender mejor esto, ¿sí? Vamos a continuar y más adelante lo seguiremos diciendo y haciendo. Dice aquí, oh noble hijo. Al decir noble hijo es porque obvio que ya está en la nobleza, o sea, ya logró gran parte de la iluminación, ¿sí? Dice, oh noble hijo, sea cual sea el continente o lugar en que debas nacer, los signos de tal lugar de nacimiento brillarán sobre ti. Yo creo que esto lo hizo Sambhavanada, creo, ¿verdad? Porque pues, antiguamente se decía que nada más los rajás de la India tenían estas prerrogativas de iluminación, inclusive también por ahí se hablaba también de inmortalidad, o los egipcios antiguos, o los hebreos, que todavía el pueblo de Dios, etcétera. O sea, yo creo que Sambhavanada escribe esto para decir, mira, no importa en qué continente nazcas ni nada, siempre y cuando desde tu nacimiento brillen las cosas, me refiero a la luz, brillen para lograr, aparte de la iluminación, la inmortalidad también. Aquí en azul dice, al punto, deja que esta forma visual de deidad tutelar se funda de los extremos al centro. ¿Qué quiere decir aquí? La forma visual es que estemos nosotros en la meditación y viendo. Deidad tutelar significa, vamos a llamar esas entidades divinas, que les llaman devas aquí, por cierto, realmente se concentren en uno, ¿verdad? Nosotros los concentremos, perdón, en nuestro interior, como dice aquí, se funda de los extremos al centro, de donde vengan estos devas, esas deidades tutelares divinas, de donde vengan, no importa que vengan, hablo de distancia, no tanto de un lugar específico, ¿no? Pero hay que centrarlos hacia uno, hay que meterlos hacia uno, o sea, concentrarlos es la palabra, ¿no? Y dice aquí, luego medita una vez que ya no tiene forma. O sea, cuando este deva ya pierde la forma, entra la esencia y es cuando dice que se medite sobre eso. Dice, sobre la clara luz vacía. Esta es la iluminación sin términos terrenales. O sea, es una iluminación pura, ¿sí? Dice, esto constituye un arte profundo y en virtud del cual se escapa a la vuelta del germen. O sea, como dice aquí, es un arte profundo, ¿no? Pero aquí es importante que no se escape, que no se nos vaya, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta esto y después
dentro del germen. Ahora sí, el germen es la gran obra alquímica, sí, es la semilla, vamos a decir, que hay que germinar, la semilla obviamente de cada uno de nosotros. Vamos a germinarla para que continuemos en este proceso de la inmortalidad. Aquí ya entendemos que estamos iluminados. Aquí ya entendemos que ya tenemos todo bien claro respecto a la estructura material y espiritual de la persona, ¿no? Continuando, trata de verte en agua o en espejo, o sea, en la mente o en tu imaginación. El espejo es la imaginación. Agua es iluminación. O sea, trata de verte en tu iluminación o bien con tu imaginación, ¿sí? Y comprobarás que no alcanzas a ver reflexión alguna de tu cara o de tu cuerpo. Sí, porque uno se pierde. Ya la figura física en este caso del discípulo, se pierde, ¿no? Dice, así como tampoco que tu cuerpo proyecte sombra. Sí, ya no, porque eso, ya una imagen pues no proyecta sombra, lo sabemos perfectamente bien. Y es que te has despojado de tu cuerpo grosero, material, compuesto de carne y de sangre. Ello indica que vagas por el Silva Bar. O sea, ya estamos en otro campo o en otro mundo, en el mundo hibriático, obviamente arcangélico, y por ende no tenemos estos atributos que se llaman materiales o tangibles, ¿no? No se pueden detectar. Y eso es cuando uno dice, estoy en el bardo, o sea, cuando ya no los puedes detectar. Mientras nosotros tengamos en un proceso de meditación ciertos códigos terrenales, es que no estamos en meditación. Y esto atribuye, obviamente, al problema de que nos falta más concentración, ¿sí? La línea límite entre la subida y de bajada pasa por aquí. O sea, cuando nosotros, subida y bajada significa que entramos en esos mundos superlativos y los concentramos dentro de nosotros. Esa es la subida y la bajada. Si te dejas ir a la indecisión, eso no debe ser. Bueno, pero aquí lo estamos leyendo. Si te dejas ir a la indecisión, aunque no sea sino un segundo, tendrás que soportar sinsabores durante muy largo tiempo. Aquí es importante tener fe y no estar indecisos, al contrario, avanzar con mucha fe, tener esa fe razonable, ¿ya? Y continuar en la meditación. Es el momento ahora. Mantente firme y con una sola voluntad. Lógicamente, la de llegar, lograr lo que uno está percibiendo, ¿verdad? Persiste en volver a la cadena de las buenas acciones. Por si acaso se nos presentan algunas acciones negativas, hay que buscar esta cadena, vamos a llamarle de favores espirituales, que nos va a permitir no salirnos de ahí. Has llegado ahora al momento de cerrar la puerta de la matriz. Ya estamos, este es el último capítulo, ¿eh? Aquí se cierra el budismo tibetano. Hay que cerrar la matriz, pero también tenemos que deducir a qué matriz estamos refiriéndonos. Pero conviene seguir leyendo y lo vamos a ir conformando, ¿sí? Es el momento en que la atención y el puro amor son necesarios. El puro amor no es otra cosa que la alquimia. Ese es el puro amor, ¿sí? Porque hay muchas formas de amar, padres, hijos, nietos, una mujer, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Amor hasta los animales, en fin, ¿no? No, el puro amor es la alquimia, es la unión con el Padre Celestial. Ha llegado el tiempo en que, por la primera vez, la puerta de la matriz debe ser cerrada. Entonces, si va a ser cerrada, pues podemos entender que siempre la hemos tenido abierta, pero entiéndase abierta como que entran o suben y bajan cosas de todo tipo, terrenales, vicios, devas, pretas son espíritus malignos, etcétera, o sea, todo, o asuras también, ¿no? Se llaman. Pretas y asuras. Son diferentes, pero son malignos ambos. Entonces, eso es lo que tenemos que no permitir también, inclusive a veces se nos hace una pregunta de espíritus malignos, por ejemplo, con un nombre sánscrito o de otro tipo, y empezamos a lucubrar, empezamos a pensar y a decir. Entonces, eso también significa que estamos motivando nuestros códigos para expresar esos espíritus. Cuando decimos que es un espíritu malo, que más adelante lo vamos a leer, recuerden que todo lo que vibra en el universo tiene un espíritu X, el espíritu de la piedra, el espíritu del colmillo, el espíritu del cabello, de un cabello, ¿verdad? El espíritu que será de un ácaro, lo que sea. El espíritu, el ánima, quien anima lo que estoy diciendo, el ejemplo cualquiera de ellos, y el programa
de la mente universal. ¿Quién hizo que fuera piedra? ¿Quién hizo que fuera colmillo? ¿Quién hizo que fuera cabello, etcétera? Eso es un programa universal. Nada más tomar en cuenta eso, que las puertas abiertas es cuando no se tiene claustro. Esas son las puertas abiertas, no hay claustro. Necesitamos un claustro. Necesitamos encerrarnos en nosotros mismos precisamente para tener una asonancia adecuada. Segundo método para cerrar la puerta de la matriz. Oh noble hijo, en este momento tendrás la visión de los machos y de las hembras acoplándose. Obviamente es alquimia, ¿no? Recuerden que es muy importante buscar un trasfondo que sea no tanto agradable, porque sea lógicamente místico, ¿no? O sea, no nos vayamos por el morbo, porque créanme lo que es casi distraernos y perderlo, ¿no? Y vean al final de este párrafo, de este modo la entrada del germen será cerrada. O sea, esta copulación de machos y hembras no necesariamente es un grado animal. O sea, por ejemplo, la esencia masculina y la esencia femenina, si se acoplan, es esto precisamente que estamos hablando. Más tomar en cuenta eso, hermanos, ¿eh? Tomar en cuenta que se trata de un acoplamiento, es biológico, pero no es corporal, lo hemos dicho muchas veces. No tiene que ser corporal, ¿sí? Pero sí es biológico. Si se logra y germina, pues ya estamos cerrando la puerta. Mire, inclusive dejan poner el ejemplo de una mujer. Una mujer tiene su plexo solar abierto. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ir porque no está embarazada. ¿Qué pasa si se embaraza una mujer? Cierra su plexo solar, lo cierra. El mismo sexo, ¿eh? La matriz también se cierra porque está abierta, ¿cierto? Siempre está abierta la matriz. Hasta que no entre el cigoto, hasta que no entre ese huevecillo, ya entrando, ¿qué hace la matriz? Se cierra. Créanme que es igual. Créanmelo, es igual. Entonces, nada más tomen en cuenta eso, porque como es arriba, es abajo. Tomen en cuenta eso, ¿sí? Bien. Vean aquí, esto es importante. Hay 4 nacimientos, clases de nacimiento. Nacimiento por el huevo, esto es común y corriente, ¿verdad? De los ovíparos. Nacimiento por la matriz supranormal, esta es la alquimia. Nacimiento por la matriz supranormal, arriba de lo normal. Este es alquimia. Segundo nacimiento, renacimiento. Palingenesia, Anastasia o Anastasia, se puede pronunciar igual. Y el nacimiento por el calor y la humedad. Esto es cuando una semilla común y corriente, ¿verdad? Nace por el calor y otro por otro lado, otra semilla por la humedad, etcétera. Entonces, estos 4 formas de nacimiento, vean lo que hice aquí en punto y seguido. Entre estos 4, el nacimiento en el huevo y la matriz tienen caracteres semejantes. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento del huevo, el nacimiento por el calor y la humedad son semejantes. Entonces, ¿qué nos queda deducir? Que lo único que es diferente, nacimiento por la matriz supranormal, que es la alquimia. Esto es lo que trata este último capítulo del Bardo Todo. Continuamos. Es terrible, terrible para aquellos hay que tienen inclinaciones voraces hacia esta existencia samsariana. La existencia samsariana son las generaciones, hijos, nietos, bisnietos, que estamos en el samsara, repitiendo estancias, o sea, nuestros hijos van a repetir nuestras estancias, aunque ellos tienen que pagar nuestras culpas, de todas maneras ellos tienen que seguir adelante con la herencia de los padres. Esa es la existencia samsariana, o ciclos genéticos también, o generacionales. Dice, o para los que no la temen desde el fondo de su corazón, y aquellos que no han recibido las enseñanzas del gurú caerán en los precipicios profundos del samsara de este modo y sufrirán durante mucho tiempo intolerablemente. Si no hay un gurú, o sea, un instructor, vamos a hablar en términos más occidentales, si no hay un instructor que te diga la verdad, que te instruya con la verdad, entonces vamos a caer en precipicios profundos. Ustedes les consta, hermanos, ahorita en esta época, vean ustedes cuántos instructores de diferentes religiones, de diferentes sociedades secretas, todos creen, voy a incluirme, todos creemos que tenemos la verdad y la estamos instruyendo. La pregunta es, ¿quiénes sí tienen la verdad y quiénes no tienen la verdad? Entonces, ese es el gurú. Y aquí en el libro estamos dando por hecho que el gurú debe ser calificado para evitar los engaños y esas cosas, ¿sí? Bien, aquí viene la proposición.
Dice, cierra esta puerta y acuérdate de la fuerza opuesta, lógicamente que es la parte material. Ese es el momento en que la atención y el amor puro son necesarios, ¿sí? Entonces, nada más cuidado con las fuerzas opuestas. Es el placer, es el líbido y esas cosas, como decimos vulgarmente, son esas calenturas que a veces no nos permiten continuar adecuadamente, ¿sí? Entonces, no es poner mucha atención, ¿verdad? Y sobre todo en el amor puro, porque son necesarios. Ha sido dicho en el Tantra, en plural, la puerta de la matriz será cerrada solo por esto. O sea, tiene que ser tántrico. Dice que es sutil, ¿eh? Y si seguimos leyendo lo que está en negro, casi nos alejan un poquito, ¿eh? Pero así es esto. Los libros sagrados tienen una metáfora muy singular, ¿no? Pero vean en este parrafito que aparentemente está oculto, la puerta de la matriz será cerrada solo por esto, por el Tantra. No la puedes cerrar de otra manera. Dicho así, dicho así. No se puede cerrar la puerta, o sea, perdón, la matriz, o sea, la puerta de la matriz, si no es por el Tantra. Ahora, ¿qué es Tantra? Es método sexual. Es una actitud ceremonial, pero sexual. Fíjense qué interesante, ¿eh? Pero, en fin, lo que les digo, o sea, a veces no leemos, bueno, es decir, sí leemos, pero no reparamos, como dices coloquialmente. Dice, oye, nada más por el Tantra podemos realmente cerrar la puerta. Pues sí, nada más por el Tantra. No hay otro. Bien. Quinto método para cerrar la puerta de la matriz. Los otros no los leemos porque no son muy occidentales. Y la idea, y además, son largos, ¿no? Pero ahorita la idea es que estoy seleccionando estos párrafos porque sí compete a nosotros los occidentales a poder trabajar estos métodos, ¿sí? Bien, dice, si no obstante todo lo anterior, aún la creencia en el fenómeno permanece intacta, a causa de la cual la puerta de la matriz no se ha cerrado y se está a punto de franquearla. Preciso es cerrarla meditando a propósito de la clara luz de la meditación, lo que constituye el quinto método. Ahora, ¿qué es franquear? También son de las cosas que tenemos que poner mucha atención. Franquear viene de franco, pero también significa de poner algo de lado, pero testimonio. O sea, poner un concepto testimonial a un lado. Esto tiene que ver con el santuario, obviamente, ¿no? La meditación se hace del modo siguiente. No hay duda, todas las sustancias están en mi principio consciente, que es el espíritu divino, el incorpóreo. Es la materia prima espiritual que tenemos en la humanidad. Se le llama principio consciente. Y este es puro vacío, nada de materia. Es universo, es casi hidrógeno. Me refiero, es como si fuera un espacio vacío, ¿no? Pero hay energía, que es el programa del universo, o el programa espiritual. Dice, cosa no nacida y sin fin. O sea, ese espíritu del universo nunca ha nacido, tampoco tiene fin. Pues llamémosle eternidad. Es el espíritu eterno, ¿no? Que es el que está generando todas las cosas en nuestro universo. Meditando de este modo, dejad que vuestro espíritu permanezca en el estado de increado, como por ejemplo lo está el agua vertida en el agua. Bueno, es un ejemplo. Pero la idea es, si nosotros nos permanecemos en ese espíritu, que vamos a llamar ahorita el akasha, la mente espiritual, es suficiente para continuar con estos procesos. El espíritu debe permanecer en su posición mental más cómoda, pero mental, está claro, ¿no? Tiene que ser mental, nada de materias, ¿no? En su condición natural no modificada, ¿sí? Porque es un espíritu divino, nadie lo puede modificar, pues es eterno, ¿no? Clara y vibrante, ¿sí? O sea, está claro y vibra constantemente, no deja de vibrar nunca. Manteniendo este estado de ausencia de tensión, de no creado, las puertas de los 4 lugares de nacimiento serán seguramente cerradas. Meditad de este modo hasta el perfecto cumplimiento de esto. Estas 4 puertas se refiere evidentemente a lo que se llama tierra, aire, agua y fuego, en todas sus vicisitudes o equivalencia, ¿no? Dice que instrucciones para el oficiante. Numerosas y profundas enseñanzas acaban de ser dadas para cerrar las puertas. Son 3 puertas, ¿eh? Imposible que no se liberen los de espíritu elevado. Es obvio, ¿no? Si ya cerraste las 3 puertas, seguro que
que se va a liberar los de espíritu liberado, pero también otros, ¿no? Mire, espíritu elevado, los de espíritu medio y aún los de poca capacidad intelectual. Estas son las tres Pascuas. Poca capacidad intelectual es un ser humano que está iluminado, pero todavía le falta un buen camino, ¿no? Espíritu medio, pues obviamente es la inmortalidad. Y el espíritu elevado, pues ya es la resurrección de ascensión. Entonces también eso conviene asentar. Más adelante dice, a aquel que debe renacer como deva, o sea, ustedes recuerden que el renacimiento es ya un ángel y luego un arcángel. Bueno, son los devas, son los dioses positivos, vamos a llamar. No es que haya negativos, sino, bueno, sí hay en el sentido, aquí le llamamos pretas o asuras, son espíritus malignos. ¿Por qué? Pues porque nuestro código animal es espiritual también, pero es un espíritu animal que es maligno, distrae, confunde. ¿Sí? Templos magníficos o moradas construidas en diversos metales preciosos se le aparecerá. Los metales preciosos en el bardo todol, así como en la alquimia, son los metales de los planetas, nada más. O sea, oro, plata, estaño, cobre, plomo, en fin. Mercurio, por cierto, me faltó, y el hierro. Son los metales del árbol de la vida. Aquí se puede entrar, entra pues. El que deba nacer como Asura, aquí está el espíritu malo. O sea, los Asuras son todos los espíritus homínidos, animales, vegetales y minerales. Verá ahora un bosque delicioso, ahora un círculo de fuego girando en direcciones opuestas, que se acuerde de la repulsión y que se aplique de no entrar ahí. El que debe renacer entre las bestias verá cavernas rocosas, agujeros profundos en la tierra. Estamos hablando de los asuras también ahorita, ¿no? O sea, una persona que no logró una iluminación, menos una inmortalidad, pues está sometido a volver a regresar con sus hijos o nietos y bisnietos, todavía en lo que se llama en los vericuetos del samsara, ¿no? O de las generaciones, que es lo mismo, que no entre ahí. Aquel que debe nacer entre los pretas, que son espíritus desgraciados, verá llanuras desoladas y desnudas, cavernas poco profundas, claros en la selva virgen, grandes extensiones de bosques. Si se va ahí, naciendo como preta, se sufrirán diferentes clases de angustias, hambre y sed. Voy a hacer un paréntesis. Se supone que aquí una persona iluminada, ya que está en el grado de alquimia, ya cerró su matriz, como dicen los párrafos anteriores, entonces esto se va a ver. O sea, un alquimista, uno que ya tiene varias decenas de años, entonces va a, como dijéramos, a excitar sus códigos animales y vegetales y minerales y va a estar viendo todo esto, porque él tiene que depurar. Ahorita vamos a bajar cómo se baja el infierno. Viene un ejemplo más abajo. Pero aquí lo que se está advirtiendo es que sí podemos ver todavía todo este tipo de angustias, hambre, vamos a llamarle tormento si quieres, ¿no? Acuérdate que es preciso experimentar repulsión y no vayas ahí. O sea, experimentar la repulsión, o sea, hay que repulsar o reprimir todo aquello, renegarlo, ¿verdad? Y no entrar con ello. Pon en acción tu energía para no entrar. Aquel que debe nacer en el infierno oirá ruidos semejantes a quejidos y se verá obligado a entrar ahí por una fuerza irresistible. Fíjense, aquí es donde se empiezan a desligar los códigos minerales y vegetales y animales preferentemente. Son los que están fuertísimamente ligados, pues hay que bajar ahí en los infiernos y hay una fuerza irresistible. No, pero para eso ya uno es alquimista, uno ya tiene su metabolismo controlado. Inclusive dicen por ahí que los maestros en alquimia empiezan a sudar sangre, a sufrir, se tienen que inclusive meter en un claustro porque gritan, sufren, etcétera. Hagan de cuenta que están filtrando o depurando, vamos a llamarlo así, mugre o energía mugrosa del cuerpo, ¿verdad? Porque tienen que depurar su cuerpo. Su cuerpo, para lograr la inmortalidad, hay que dejarlo limpio. Entonces tiene que sacar todos esos códigos. Y de veras que a veces se sufre. Como en el Getsemaní, ¿se acuerdan que Jesús sudó sangre en el Getsemaní, ¿no? Continuamos. Extensiones tenebrosas, casas negras y blancas, agujeros negros en la tierra, caminos negros y a lo largo de los cuales se deberá marchar, aparecerán. Se tienen que ver. Nosotros tenemos que depurar todo esto y por lógica, si lo vamos a depurar, es obvio, vamos a ver todo esto, ¿no?
Si se va ahí, se entrará en el infierno y sufriendo dolores insoportables a causa del calor y del frío. Vean, qué interesante, calor y frío. ¿Por qué? Porque los códigos minerales, vegetales y todo, vean, no necesariamente es un infierno de azufre y de calor. No, no, simplemente son energías que están ligadas al programa y pues hay que desligarlo, ¿no? Hay que quemar eso, ¿no? Se necesitará un tiempo muy largo para salir. Esto es la alquimia. 200, 300, 400 años para poder salir. ¿Por qué? Porque desligar, hermanos, desligar de una manera procesal, evidentemente, es muy tardado, ¿eh? Y muy sufriente aprovechando. ¿Sí? Por eso, cuidado con eso, ¿no? Dice, no te metas en medio de todo esto. Tenemos que afrontarlo, tenemos que bajar el infierno. Yo digo que está bien explicado si tiene uno los recursos, la base de datos. Si no la tiene, imposible de entender esto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, no te metas en medio de todo esto, pero en medio, o sea, no te quedes ahí. O sea, tienes que enfrentarte a estos códigos minerales, vamos a llamarlos ahorita infernales, que son los minerales, vegetales y animales, homínidos también, pero más los animales, ¿no? Hay que enfrentarlos y hay que de alguna manera quemarlos como dice más arriba, ¿no? Ha sido dicho, ejerce tu energía hasta el límite extremo. Esto es necesario en este caso. Por eso, en el metabolismo alquímico dura uno más de 200, 300 años, algunos hasta 400. Depende mucho también la cantidad de trabajo que se requiere para ir depurando estos códigos y eso es lo que tarda el tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Como dice aquí. Dice, en este momento, cuando las furias atormentadoras te perseguirán y el horror y el terror se presente, instantáneamente evoca la visión del Eruca Supremo o de Hayagriva o de Vairapani o de no importa qué otra deidad tutelar. También eso para un occidental pues es agradable. O sea, no tenemos que usar estos nombres, en este caso son tibetanos, ¿sí? No, pero nosotros, nuestra deidad tutelar puede ser Rafael, Gabriel, Janiel, en fin, o otro, ¿verdad? Hablando cabalísticamente, obviamente, ¿no? Entonces, puede ser otra deidad tutelar. Entiéndese tutelar el Padre Putativo, el que nos está guiando al camino de la inmortalidad, ascensión y resurrección. Si es que tienes una, fíjate, o sea, si tenemos una deidad tutelar, visión de forma perfecta, ancha de cuerpo, los miembros macizos, irritada de apariencia aterradora, capaz de reducir a polvo a todos los espíritus maléficos. ¿Sí? O sea, este programa divino puede así hacer añicos a todos los códigos terrenales, todos, ¿sí? Claro, es muy importante que el proceso de la deidad tutelar sea adecuadamente bien desarrollado. Dice, ten esta visión instantáneamente, porque si se batalla mucho para tenerla, hay que intentarlo otras veces y otra vez hasta lograrlo. Debe ser instantáneo. Como decimos, con un clic ya entra uno aquí, ¿no? Sus olas de dones, el poder de su gracia te apartará de las furias atormentadoras y con ello podrás obtener el poder de escoger el seno donde renacerás. Esto es el arte vital de esta muy profunda enseñanza, por consiguiente lleva a él todo tu espíritu. O sea, aquí ya uno sabe exactamente, esto de renacer significa dónde va a ir, dónde va a viajar, en qué regiones, cuáles son sus programas, cuáles son sus compromisos. Todos los alquimistas viajan entre países de una manera silenciosa, obviamente, porque tienen que ir dejando la semilla. Ahora sí, ya, ellos saben a quién, ¿no? Continuando, la elección alternativa de un nacimiento supranormal o de un nacimiento en el germen. Es lo mismo, es alquimia, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nacimiento supranormal por transferencia a un reino paradisíaco. Aquí es cuando pasamos ya del reino, vamos a llamarlo así, yesirático, o el mundo, al briático. Pero que se entienda aquí, digo, para no leerlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a leer más este pedacito. Dice, mira, hasta aquí. Hasta el presente haya podido errar por la cloaca del samsara. Ya quedamos que el samsara es el ciclo de las generaciones. Aunque estén nuestros hijos, nietos, padres, en todo ese ciclo de samsara, ahí estamos todos, pero es una cloaca. ¿Por qué? Porque no se avanza. Pueden decir, el avance es pequeño, muy pequeño, pero necesitamos salir de la cloaca, necesitamos salir del samsara. Dice, qué triste es que no haya sido liberado, dice, pasando al estado de Buda, de la iluminación, tras haber reconocido previamente a la conciencia como siendo el yo,
ahora el samsara me repugna. Cuando nosotros ya encontramos el yo espiritual que está en nosotros, entonces ya repugnamos al samsara, pues obvio, ¿no? O sea, ya no queremos estar en el ciclo de las generaciones, ¿no? Nacimiento por el germen, la vuelta al mundo humano. Aquí, cuando la semilla no cumple alquímicamente el proceso, aquí no lo dice, ¿eh? Para no leerlo, aquí está en este párrafo grande, aquí nos dice todo, simplemente lo voy a abreviar. Cuando nosotros nacimos, no pasamos, o sea, nacimos del germen, de la semilla de nuestro padre y de nuestra madre, en el sentido metafórico, y regresamos a este mundo humano. Pues regresamos, ¿por qué? Porque nuestros padres no cumplieron procesalmente la alquimia. Pero también si tenemos hijos, ellos también ya están en este mundo humano, gracias al germen de nosotros. Bueno, es que no cumplimos esto. Ahora la idea es que a través de la iluminación veamos cómo podemos cumplir con todo esto. Eso es todo, ¿no? De hecho, aquí termina, pero el mismo libro trae una conclusión general, ¿no? Esta conclusión, hermanos, quiere decir, bueno, vamos a leerlo y luego lo ampliamos. Dice, el simple entendimiento de esta doctrina dirige los propios pensamientos del muerto y la liberación es obtenida. Me voy a parar aquí. Al principio dijimos que el bardo, Todol, es el libro de los muertos de los tibetanos, diseñado, vamos a llamarle elucubrado y escrito por Sambhavala, que se inicia en el 630 y tantos en Egipto, de esta era, estamos hablando de esta era, el Egipto ya estaba súper prostituido, pero bueno, pero algo había porque a muchas personas todavía podían iniciarse ahí. Estamos hablando después de Jesús, 5 o 6 siglos después de Jesús. Todos estos griegos que hemos mencionado muchas veces, han sido Herodoto, Pitágoras, Platón, Anaxágoras, etcétera, todos ellos son, hagan de cuenta, de 200 a 500 hasta 600 años antes de Jesús. Bueno, pero fíjense, la claridad de este señor, de Sambhavala, en Egipto le entregan ¿cómo diríamos? Un modelo de entendimiento y él lo transcribe. No tenemos historia, no existe historia si Sambhavala verdaderamente hizo todo esto o fue un grupo y él puso su firma. No lo sabemos, pero pues no importa, ¿no? Si fue uno o varios, pero lo importante es su contenido. Por ejemplo, miren, aquí dice, voy a leer otra vez, ¿no? Porque vale la pena. El simple entendimiento de esta doctrina, el entenderla, hermanos. O sea, no hay una condición de que hay que meditar, no hay una condición de que hay que ser vegetariano, no hay una condición que tenemos que tener abstinencia sexual, no hay una condición, etcétera, por no mencionar más, ¿sí? Basta simplemente que entendamos, pero eso sí, hablando inequívocamente, o sea, infaliblemente la palabra, ¿verdad? Que entendamos infaliblemente la doctrina, ¿sí? O sea, la doctrina viene de docto, Trinidad, ina, que es el yo, el Ani al revés, Ani es yo, o sea, es la doctrina de la Trimurti del ser humano, es la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, la liberación es suficiente con el entendimiento, pero decíamos al principio, ¿quién nos va a instruir? Aquí está un calificativo, el instructor debe haber alcanzado estos niveles. Evidentemente hay otros instructores más abajo que todavía tienen un por ciento, vamos a llamar, de ambigüedad, o sea, de que todavía califica o propone códigos terrenales, pero si tiene un buen por ciento de esta doctrina real, inequívoca, infalible, pues puede ser un instructor a estos niveles muy bueno. Ya vendrá más tiempo y encontramos un instructor, ahora sí, infalible. El mejor instructor es el que está dentro de uno, ¿eh? O sea, el maestro interno. Pero bueno, continuemos. Dice, pues ya no depende de un cuerpo de carne y de sangre, sino de un cuerpo mental que queda fácilmente afectado. Bueno, ya, ¿no? Es una persona que ya cerró sus puertas psicológica y fisiológicamente, es una persona que ya resolvió su problema, ¿sí? Le falta tiempo, nomás le falta tiempo para lograr la alquimia, o sea, la inmortalidad. Pero vamos a hacer un paréntesis muy importante. El entendimiento permite que perdure, o sea, como que se elongue esta filosofía hagan de cuenta, voy a poner un ejemplo, fulano de tal es el instructor y invento ahorita, 10 alumnos que llegan a entender, o sea, el entendimiento que estamos hablando ahorita, ¿no? Llegan a entender bien esta doctrina, entonces se logran preceptores, o sea, se vuelven también ellos instructores para
continuar, ya sea en una escuela, en un grupo, no sé, continuar con la información. Y en 3, 4 generaciones, no más, debe salir ya este producto, en el sentido de la palabra, ¿no? Debe salir este producto con buenos resultados. Entonces, sí necesitamos continuar con este conocimiento. Si entendemos, voy a exponer 10 de nosotros, ojalá que más, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Bueno, es suficiente. Ya le diremos a los demás cómo manejar todo esto y así sucesivamente, 2, 3 generaciones, esto va a funcionar perfectamente. Por eso la insistencia que se haga una escuela alquimista para dejar las bases, posiblemente esta etapa generacional no sea lo suficientemente convencitiva o productiva o concluyente, bueno, pero la siguiente etapa juro que es mucho mejor. Y así sucesivamente. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea precisamente, el entendimiento. Claro que el entendimiento requiere más de una generación y la alquimia no, una generación nada más. Bueno, pero escojamos, ¿no? Si no puedo hacer la alquimia porque por alguna razón fulana, pues me voy al entendimiento. Continuando aquí en punto seguido, sea cual sea la distancia a través de la cual se esté errando por el bardo, la distancia se refiere al grado de iluminación, si se es llamado, se oye la llamada y se viene, pues se posee el sentido atenuado de la percepción y de la presencia supranormal. Y es correcto. A veces uno le llega una voz fulana, estamos hablando de este nivel, de la voz de este nivel. Le llega la voz, la interna, y la persona ya cambió, ya es un iluminado, porque se va a dedicar en cuerpo y alma, como se dice coloquialmente, a este tipo de enseñanzas. Y evidentemente pues, va a llegar lejos esa persona, sin duda, ¿no? Esto también hay que esperar la llamada del maestro interno, o sea, llamada por Blavatsky, la voz del silencio. Dice aquí, esta doctrina es la que libera por la vista, sí, porque ya no la vamos a ver, digo, con la vista de los ojos, ¿no? Ahora se va a ver con otro tipo de vista, de la imaginación, sin que haya necesidad de meditación, vean, sin que haya necesidad de meditación. ¿Te dan cuenta? Tener una percepción extrasensorial sin la meditación es una persona muy avanzada, extremadamente, bueno, no extremadamente avanzada, quisiera decirlo de otra manera. Esta es la iluminación que se busca. Tú cierras los ojos y ya estás viendo muchas cosas que en otras veces se requería meditación. Por eso los cursos que damos en la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética hay que visualizar en blanco y negro, luego en Prismacolor y luego en acuarela y todavía así hacer muchos ejercicios de meditación y luego entrar a Kabbalah, luego entrar a sonido y color. Imagina, es un camino de 5 años. Alguien va a decir, demasiado tiempo, sí, es mucho tiempo, aparente, porque en 5 años se te está prácticamente dando en forma práctica, operativa, te está dando los recursos necesarios para entrar a estos estados, como dice aquí, supranormales de la creación. ¿Ves? Bien, bueno. Esta enseñanza profunda libera a aquellos que tienen muy mal karma por el sendero secreto. No se debe olvidar su significado y sus palabras, aunque se fuese perseguido por 7 perros. Se refiere a los 7 cuerpos, ¿sí? Las 7 glándulas endocrinas. Pues, lógicamente tenemos todavía hormonas terrenales, voluptuosas, vamos a llamarlas así, excitantes, hablando sexualmente y emocionalmente. Bueno, todas las tenemos. Son los 7 perros que nos persiguen, ¿no? Continuando, mediante esta enseñanza escogida, se obtiene el estado de Buda en el momento de la muerte. En el momento que uno ya llega X, porque no. La muerte significa que has muerto para el mundo físico. Te dedicas totalmente al mundo de la santidad. Recuerden que Vinayak es la inteligencia santificante. O sea, cuando uno llega a Vinayak ya eres un inmortal, hablando psicológicamente. Todos somos inmortales. Digo, pero psicológicamente ya ha logrado entender ya la inmortalidad y por lo tanto es un estado del Buda. Entonces se puede morir sin la inmortalidad, cuidado, porque es importante que el estado de Buda aquí se está manejando total, la parte total, final, ¿no? Vean lo que dice aquí, incluso si los Budas de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, estamos hablando de las generaciones, la buscasen, no podrían encontrar doctrina que sobrepujase a esta. Dice, todavía si logramos que estos Budas de los 3 tiempos no encontremos bien su cuadratura, pues no importa, podríamos encontrar esta doctrina suficiente para ya lograr la inmortalidad. Y aquí terminamos, aquí termina todo,
Fíjense qué bonito termina, ¿no? O sea, que la meditación no es una condición. En cambio, en Oriente, la meditación es una condición. Por eso, cuando Samaprabhada regresa a Nepal, no existía, recuerden el nombre de Nepal, en el 630, que era la India. Entonces, sí, cuando regresa allá, era un gurú hindú, empieza a hablar de esto, no, pues cómo le fue cuando dice, oye, no debes de meditar, mejor vamos a hacer, mejor vámonos por el camino del entendimiento. Lo mismo que a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso decía muy claramente, no se requiere la circuncisión, no se requiere sinagogas, no se requiere sacrificar animales. ¿Y qué le pasó? Pues le fue, ahora sí, mal. Él es el Cristo, por cierto, él mismo se autodiseña, ¿no? De todas las torturas y los vericuetos del Cristo después de 30 años, pues son de Saulo de Tarso, obviamente, ¿no? Pero bueno, la enseñanza es clara, ¿no? Que no se requiere tanta exigencia, tanta extremosidad para llegar a estos estados del bardo. Según el libro dice, basta con el entendimiento, es suficiente. Pero para que haya un buen entendimiento, obvio, se requiere un buen instructor, y ahí es donde nos podríamos quedar, ¿no? Y como dice aquí, con esto queda terminada la esencia del corazón de la profunda doctrina del bardo, llamada el bardo Todol, la que libera a los seres encarnados. ¿Sí? Aquí acaba, termino el budismo tibetano, pero vamos ahora a hablar de conclusiones, ahora sí conclusiones, pero de nosotros, no del libro. Aquí dice muy claramente el libro, en los 6 bardos, cómo ir progresando y cómo ir evolucionando en estos bardos, 6 bardos. Obviamente que los 6 bardos tienen que ver con los 6 chakras, los 6 glándulas endocrinas, ¿no? Pero por alguna razón que no es fácil explicar, este es el 6º bardo, el último que estamos leyendo hoy, la noche de hoy, es Gesed, o sea, estamos hablando del ajna, de la pituitaria, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a tratar de precalificar esto, porque cuando en Gesed, que es el Akasha, cuando es el conocimiento, ahora sí, real de la realidad una, aunque parezca pleonasmo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de todo, cero dudas, cero problemas, todo, ¿sí? Se le entiende a esta situación, eso sí, el comportamiento de ¿cómo se llama? De Pritideva, ¿verdad? Pues, o sea, me refiero a un discípulo que ya entró al camino del Señor, evidentemente, ¿ya? Va a tener que, lamentablemente, dejar algunas cosas, pues, de primera mano. Entonces, pues, tiene que dejarlas. Pero hemos dicho más de una vez, no se trata de agarrar el morralito, como se dice coloquialmente, y salirse de la casa y dejar todo atrás. No. Se trata de no involucrarse de ningún tipo de vista, ni físico, ni emocional, ni mentalmente, por los problemas que nos rodeen, ya sean familiares o no. Simplemente seguir en el camino de la evolución y tratar de buscar siempre una solución propia, individual, ¿sí? Entonces, ese es el bardo, este es el camino del bardo, ir lentamente encontrando bien todos los vericuetos de la creación, hasta llegar a cerrar las 3 puertas del último bardo, que son las 3 Pascuas, evidentemente. Y decíamos el ejemplo, que es muy lógico, la matriz de una mujer siempre está abierta, excepto cuando se embaraza, ¿verdad? Y el huevecillo, o sea, el cigoto, ¿verdad? El embrión, entra. Entonces ya se cierra la matriz. Esto es exactamente, bueno, analógicamente igual, que es decir, es analógicamente igual. Para que se cierre la matriz femenina, se requiere una concepción, ¿verdad? Entonces, para nosotros cerrar la matriz metafísica, la alquímica, igual necesitamos las 2 esencias sexuales, ¿verdad? Trabajar de una manera fulana de tal, para poder cerrar estas 3 puertas, 3 Pascuas, o la matriz, si gusta, y ya, y terminamos. Lo demás, como se dijo hace rato, se requiere mucho tiempo se requiere, para ir desligándose en los mundos infernales. Aquí sí fue claro, ¿no? Aquí, creo que Dante Alighieri, estoy seguro que debe haber tomado algo de aquí. O sea, donde en los infiernos, donde hay frío, calor y muchos ejemplos, y sufrimientos, etcétera, se tiene que bajar a desnudar o quitar los nudos de los códigos ternales infernales de los cuales estamos nosotros configurados. Bien, mis hermanos, con esto termino. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el tercer viernes de octubre y vamos a entrar con el cristianismo, ¿sí? Evidentemente que el Popol Vuh es antes del Cristo, pero
yo quisiera, si ustedes me lo permiten también, quiero sacar el cristianismo porque es cierto que es el más voluminoso, el más, es algo increíble toda la fuerza alquímica que tiene el cristianismo, ¿verdad? Y su historia, cómo se hizo y cómo evolucionó, etcétera. Nos va a llevar, no sé si 10 videoconferencias, ¿eh? O sea, 5 meses o no sé cuánto, ¿no? Pero no importa. Yo creo que eso sí no importa, porque lo que importa es entender. Estamos hablando de entendimiento, ¿verdad? Hay que entender esto, porque esto va a ayudar mucho a progresar, ¿sí? Bien, mis hermanos, pues no viendo otra cosa, nos vemos el tercer viernes de octubre con el cristianismo. Eso sí lo voy a invitar. Yo sí voy a mandar la invitación, a ver cómo nos va. Gracias, nos vemos.